Buenos días jóvenes, nuevamente con ustedes en un segundo video del segundo capítulo, ¿verdad? Que es el que estamos discutiendo sobre la economía global. Nos dice entonces que el cuarto cambio es el final de la Guerra Fría. La desaparición del comunismo como sistema económico y político se explica de manera sencilla. El comunismo no es un sistema económico eficaz. Con el desempeño muy superior de las economías de mercado del mundo, los líderes de países socialistas no han tenido otra opción que renunciar a su ideología. Un cambio político clave en esos países ha sido abandonar los intentos inútiles de administrar las economías nacionales con un solo plan central. Este cambio político con frecuencia va de la mano de los esfuerzos gubernamentales para fomentar una mayor participación pública en los asuntos del Estado mediante la incorporación de reformas democráticas. Por último, la revolución de la computadora personal y la llegada de la era del Internet ha disminuido en cierta forma la importancia de las fronteras nacionales. Se estima que 1.000 millones de personas usan PC, o sea, laptop, ¿verdad? A nivel mundial. En la llamada era de la informática, las barreras del tiempo y espacios han sido derribadas por un mundo cibernético transnacional que funciona 24/7. Amazon.com, eBay, Google, MySpace, YouTube son solo algunos de los pioneros en línea que aumentan la posibilidad en este mundo realmente nuevo. Entonces, si ustedes se fijan, la economía global trae de la mano consigo el Internet, las relaciones cibernéticas, la comercialización cibernética, lo que nosotros le llamamos comercialización de productos o servicios en línea, que muchas personas actualmente en nuestro país lo están usando, no se diga alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, son los cambios económicos globales que se están presentando en el entorno económico global, ¿verdad? Sistemas económicos. En la página número 44 encontramos el tema central, sistemas económicos, derivado siempre de el entorno económico global. Sistemas económicos. En general, los economistas han identificado 4 tipos principales de sistemas económicos: capitalismo de mercado, socialismo centralmente planificado, capitalismo centralmente planificado y socialismo de mercado. Como muestra la figura 2.1, que está más abajo, esta clasificación se basó en el método predominante de asignación de recursos, mercado frente a mando, o sea, frente a control, ¿verdad? Y en la reforma predominante de propiedad de los recursos, privado frente a estatal. No obstante, gracias a la globalización, los sistemas económicos son más difíciles de clasificar dentro de los límites de una matriz de 4 celdas. De manera alternativa, hay criterios descriptivos más sólidos como los siguientes: tipo de economía, comercio y flujos de capital, áreas estratégicas, servicios que proporciona el Estado y que financia por medio de impuestos, instituciones y mercado. Vamos a ver cada una de ellas cuando hablamos de criterios descriptivos más sólidos como los que vamos a ver a continuación. El primer criterio descriptivo sólido habla de tipo de economía. El país es un estado industrial desarrollado, una economía emergente, una economía de transición o un país en desarrollo. Ese es el tipo de economía que podemos ver cuál es la que nosotros tenemos. En todo caso, nosotros nos ubicaríamos en una economía de un país en desarrollo, ¿verdad? El tipo de gobierno.
El país está gobernado por una monarquía, dictadura o tiranía. Hay un sistema autocrático de un solo partido. El país está dominado por otro estado o es una democracia con un sistema de múltiples partidos. Es un país inestable o terrorista. En todo caso, diría yo que nosotros tendríamos un país democrático, ¿verdad? Con un sistema de múltiples partidos, ¿verdad? Porque si ustedes ven actualmente, hasta candidaturas independientes tenemos que se preparan para presentar, imagino yo, una propuesta de gobierno para convencer a las masas de que ellos serían la mejor opción en todo caso. Entonces, por ende, no podría ubicarlo en ninguna otra de las definiciones más que en la de una democracia con un sistema con múltiples partidos, ¿verdad? Tercero, tenemos comercio y flujos de capital. El país se caracteriza por tener un comercio casi completamente libre, un libre comercio incompleto y formar parte de un bloque comercial. Hay un sistema de autoridad monetaria o controles de cambio. No hay comercio o el gobierno domina las posibilidades comerciales. En este caso, recuerde que nosotros lo que tenemos es una economía mixta donde participa tanto la empresa privada como el Estado para asignar precios a productos o servicios que se brindan dentro de nuestra nación. Áreas estratégicas, por ejemplo, los sectores de transporte, comunicaciones y energía son sectores de propiedad estatal y están operados por el Estado. Hay una mezcla de propiedad estatal y privada, son todos privados o sin controles de precios. Nosotros lo que tenemos es una mezcla, ¿verdad? Donde, si bien es cierto, tenemos nosotros que el transporte para circulación pertenece a la empresa privada, pero los precios son regulados por el Estado. ¿Cómo así, diría usted? Bueno, desde el momento que el Estado incurre en una situación que se le llama subsidio, significa entonces que hace negociaciones con el sector transporte para que los precios de traslado de un lugar a otro no se disparen y no pegue ese golpe directamente a la población o el consumidor final de ese servicio, ¿verdad? Servicios que proporciona el Estado y que financia por medio de impuestos. Se proporcionan pensiones, atención médica y educación o pensiones y educación, pero no atención médica. Dominan los sistemas privatizados. Tampoco podría decir yo de que dominan los sistemas privatizados en nuestro país cuando nosotros tenemos un seguro social, también tenemos hospitales públicos, ¿verdad? De los cuales hacemos uso. Entonces, tampoco nos podríamos ubicar nosotros en un sistema que solo tiene educación privada y salud privada. No, definitivamente, ¿verdad? Tenemos educación pública y también tenemos salud pública, ¿verdad? En todo caso. Entonces, posterior a ello, tenemos lo de las instituciones. El país se caracteriza por su transparencia, normas, ausencia de corrupción y la presencia de una prensa libre y tribunales sólidos. O la corrupción es algo común y la prensa está dominada por el gobierno. No ignoran las normas y el sistema judicial está involucrado. Nosotros lo que tenemos aquí como instituciones es una mezcla totalmente casi de todo lo que menciona aquí. Si usted se fija, el país se caracteriza por una transparencia en normas, no precisamente, ¿verdad? Ausencia de corrupción y la presencia de una prensa libre. Ausencia de corrupción, no puedo decir yo a ciencia cierta de que eso exista definitivamente. Nosotros estamos, al contrario, según los medios de comunicación, estamos plagados de la misma. Ya, además de eso, prensa libre, se supone que han querido colocarles una cuestión que ellos mismos dicen que se le denomina ley mordaza para callarlos y que no hagan saber los actos, de corrupción que se han presentado en el país, supuestamente, ¿verdad? O la corrupción es algo común, podría decirse que sí, desde que nos lo hacen saber los medios de comunicación.
Y la prensa está dominada por el gobierno, eso sí, no creo definitivamente. Yo pienso que ellos se llaman al silencio cuando no hay contrataciones directas y no encuentran un flujo de capital hacia sus empresas vendiendo el servicio de comunicación. Por tanto, llega un momento en que no se vuelven así como prioritarios o relevantes para el Estado. Para eso, por lo menos eso es lo que hemos visto en este actual gobierno, que si ustedes se fijan, la contratación de medios de comunicación para estar haciendo publicidad y propaganda ha sido bastante mínima, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que algunos de los que ejercen ese tipo de profesión no pasan contentos con el gobierno actual. Pero esa es otra historia y no voy a defender lo indefendible tampoco. Por ende, tenemos la siguiente, que es mercado. El país tiene un sistema de libre mercado que se caracteriza por un dinamismo empresarial de alto riesgo y alta retribución. Es un libre mercado dominado por monopolios, carteles e industrias centradas. Me ubico en este segundo como país definitivamente, casi al 100% definitivo, ¿verdad? Es un mercado socializado con cooperación entre las empresas, el gobierno y la mano de obra, pero con poco apoyo a los empresarios, o la planificación, incluyendo los controles de precios y salarios, está dominada por el centro. Eso es en cuanto a los criterios descriptivos más sólidos, ¿verdad?, sobre los sistemas económicos. Pero viene un tema muy importante a continuación, que es el capitalismo de mercado. Espero, jóvenes, que estos videos realmente les ayuden de algo, ¿verdad?, para poder evacuar los, ¿cómo se llama?, el contenido, pero también a través de los ejemplos que el mismo libro brinda y que yo les estoy dando lectura e interpretando de alguna manera, que les puedan servir de apoyo para su estudio, ¿verdad? Capitalismo de mercado. Vamos a ver en qué consiste el capitalismo de mercado. Es un sistema económico en el que los individuos y las empresas asignan los recursos, y los recursos de producción son de propiedad privada. Es decir, los consumidores deciden qué bienes desean y las empresas determinan qué y cuánto producir. El papel del Estado en el capitalismo de mercado es fomentar la competencia entre las empresas y garantizar la protección del consumidor. En la actualidad, el capitalismo de mercado se practica mucho en todo el mundo, sobre todo en América del Norte y Europa Occidental, ¿verdad? Entonces, el capitalismo de mercado, aquí hay una tabla donde nos dice la tabla 2.1 y nos menciona modelo anglosajón, propiedad privada, economía de libre empresa, capitalismo, red de seguridad social mínima, políticas de empleo altamente flexibles. Eso en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Ese es un sistema anglosajón. Veamos el modelo de economía de mercado social. Propiedad privada, orientación hacia los compañeros sociales, que incluyen a los grupos de empleadores o patrones, sindicatos y bancos, políticas de empleo flexibles. ¿Qué países tienen esto? Alemania, Francia, Italia, para poderlos traer a colación. Y tenemos el modelo nórdico, que es mezcla de propiedad estatal y propiedad privada, altos impuestos, ciertas regulaciones de mercado, red de seguridad social generosa. ¿Quiénes lo practican? Suecia y Noruega. Yo creo que nosotros estaríamos como en este anglosajón, creo yo. Por ahí me atrevería a decir que tenemos propiedad privada, economía de libre empresa, capitalismo, red de seguridad social mínima, políticas de empleo altamente flexibles, y por ahí creo que nos podríamos ubicar, ¿verdad?, en cuanto al capitalismo de mercado que nosotros tenemos. Pero nos dice ahí, sin embargo, sería una simplificación excesiva suponer que todas las economías orientadas al mercado funcionan de forma idéntica. El economista Paul Krugman ha destacado que Estados Unidos se distingue por su iniciativa competitiva y descentralizada de gran libertad para todos.
En contraste, los extranjeros se refieren en ocasiones a Japón como Japan Inc. El sobrenombre puede interpretarse de diversas maneras, pero en esencia se refiere a un sistema económico estrictamente dirigido y muy regulado que también se orienta al mercado. Es como quien dice una economía mixta donde participa el Estado y la empresa privada. Socialismo centralmente planificado. En el extremo opuesto al capitalismo de mercado se encuentra el socialismo centralmente planificado. En este tipo de sistema económico, el Estado tiene amplios poderes para servir al interés público como lo considere adecuado. Los planificadores estatales toman decisiones de arriba hacia abajo sobre qué bienes y servicios se producen y en qué cantidad. Los consumidores pueden gastar su dinero en lo que esté disponible, la propiedad gubernamental e industrial completa. Y de empresas individuales es característica del socialismo centralmente planificado, puesto que la demanda excede por lo regular a la oferta. Los elementos de la mezcla de marketing no se usan como variables estratégicas. Hay poca confianza en la diferenciación, publicidad o promoción de productos para eliminar la explotación por intermediarios del gobierno. También controla la distribución. Miren, chicos, sin irme de la boca, yo pienso que Nicaragua presenta muchas características de este modelo socialmente planificado. Les voy a contar que, por ejemplo, si una droguería o farmacia, como nosotros le conocemos, si una droguería quiere entrar a Nicaragua, los precios de los productos los coloca el Estado, no la empresa privada que está deseando entrar. Ya desde ahí ustedes pueden ver un socialismo centralmente planificado, desde mi punto de vista, ¿va? Sin ánimo de malinterpretar la economía o el sistema que ellos tienen. Al final no soy ni economista, ni tampoco soy crítico de políticas que se aplican, de políticas económicas que se aplican en diferentes países. Sin embargo, según esta teoría, ¿verdad?, nosotros podemos ver que es un socialismo centralmente planificado desde el momento que ellos dicen cuánto se produce y a qué precio se puede vender, ¿verdad? La evidente superioridad del capitalismo de mercado para entregar los bienes y servicios que las personas necesitan y desean han dado lugar a su adopción en, escuche bien, en muchos países anteriormente socialistas, ¿verdad? Es una ideología desarrollada en el siglo XIX por Marx y perpetuada en el siglo XX por Lenin y otros que han sido muy refutada. William Gray escribe, dice: el marxismo está completamente derrotado, aunque todavía no extinto de todo. Como un sistema económico alternativo, el capitalismo venció el conflicto ideológico que surgió por primera vez a mediados del siglo XIX, en respuesta al crecimiento del capitalismo industrial. El argumento profundo que ha preocupado el pensamiento político durante 150 años ha llegado a su fin. Entonces, es para que ustedes vean que en este momento podríamos decir nosotros que el mundo practica el capitalismo casi en su totalidad. ¿Por qué? Porque no hay restricciones de producción, no hay, por ejemplo, señalamientos para colocación de precios, no hay regulaciones para materias primas. ¿Me doy a entender? O sea, hay libertad para poder trabajar, desarrollar tu empresa, llevarla al punto más alto posible y sentirte orgulloso de los avances que haces con tu empresa, ¿verdad?, en un sistema capitalista, ¿verdad? Por eso es que la economía, a través de la mercadotecnia internacional, nos dice que debemos globalizarnos, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. ¿Para qué? Para desarrollar nuestras empresas.
Durante décadas, las economías de China, la antigua Unión Soviética, la India funcionaron de acuerdo con los principios del socialismo centralmente planificado. Ahora, los tres países entablan reformas económicas caracterizadas en diversas proporciones mediante una mayor confianza en la asignación de mercado y propiedad privada. Aunque los líderes de China tratan de conservar el control en la sociedad, reconocen la importancia de la reforma económica. En una asamblea reciente, el Partido Comunista dijo que la reforma es un camino inevitable para fortalecer las economías del país y fomentar el progreso social, así como una gran empresa pionera e inigualable en la historia. Para que ustedes se den cuenta que las grandes potencias que algún día polularon en ese tipo de economía, hoy se dan cuenta pues de que es un intento fallido en el cual no puede haber una cobertura mundial como lo tiene el capitalismo en la actualidad, porque hay libertad para poder emprender, desarrollarse y generar empleo. Capitalismo centralmente planificado y socialismo de mercado. Veamos la diferencia entre estas posturas económicas. En realidad, el capitalismo de mercado y el socialismo centralmente planificado no existen en forma pura, ¿sí? En casi todos los países, en mayor o menor grado, las asignaciones de recursos, de mando, control y de mercado se practican al mismo tiempo, al igual que la propiedad de recursos privados y del Estado. El papel del gobierno en la economía de mercado moderna varía mucho. Un sistema económico en el que la asignación de recursos de mando se utiliza demasiado en un entorno general de propiedad privada de recursos se denomina capitalismo centralmente planificado. También es posible una cuarta variante, el socialismo de mercado. En un sistema de este tipo, las políticas de asignación de mercado están permitidas dentro de un entorno general de propiedad estatal. Por ejemplo, en Suecia, donde el gobierno controla 2/3 de todos los gastos, la asignación de recursos se orienta más al mando que al mercado. Además, como se indica en la tabla 2.2, que por ahí la vamos a encontrar, que está en la parte de ahí arriba, nos dice: el gobierno sueco tiene propiedades importantes en sectores comerciales claves. Así, el denominado Estado paternalista de Suecia tiene un sistema económico híbrido que incorpora elementos tanto de socialismo centralmente planificado como de capitalismo. Nuestro caso, igual que el de Suecia prácticamente, ¿verdad? El gobierno sueco emprende un plan de privatización que requiere la venta de sus participaciones en algunas de las empresas presentadas en la tabla 2. Pero ya lo vamos a ver más o menos, que estamos hablando de telecomunicaciones, aerolíneas, banca, bolsa de valores, alcohol, entre otras, imagino. Como se menciona anteriormente, China es un ejemplo de socialismo centralmente planificado. No obstante, el liderazgo comunista de China ha dado mucha libertad a empresas e individuos en la provincia de Guangdong para operar dentro de un sistema de mercado. En la actualidad, el sector privado de China representa más del 75% de la producción nacional. Con todo, las empresas estatales aún reciben más de 2/3 del crédito disponible de los bancos del país. Para que se den cuenta, hay una combinación de economías para poder salir adelante, denominada entonces capitalismo centralmente planificado y socialismo de mercado, ¿verdad? Las reformas de mercado y el capitalismo naciente en muchas partes del mundo crean oportunidades para que las empresas globales realicen inversiones a gran escala. Coca-Cola regresó a India en 1994, 2 décadas después que el gobierno la obligó a salir del país. Una nueva ley que permite el 100% de la propiedad extranjera de las empresas ayudó a preparar el terreno. En contraste, Cuba se mantiene como uno de los últimos bastiones del modelo de asignación de mando. Daniel Yergin y Joseph Stanislao, creo que se menciona, resume la situación de la manera siguiente. Veamos. Les voy a leer un recuadro en la parte de arriba, pero voy a terminarles esta idea primero. Esto que dice aquí. Dice: los socialistas adoptan el capitalismo. Los gobiernos venden las empresas
que habían nacionalizado y los países buscan atraer a las corporaciones multinacionales que expulsaron hace solo 2 décadas. Hoy, los políticos de izquierda admiten que su gobierno ya no puede mantener el Estado paternalista extensivo. La salida del Estado de las áreas estratégicas marca una línea divisoria entre el siglo XX y XXI. Está abriendo las puertas de muchos países que antes estaban cerradas al comercio, la inversión y aumentando en gran medida el mercado global. Si ustedes se fijan, hace unos años atrás, no sé si 2, 3 tal vez, Cuba abrió las puertas a la comidas rápidas, por ejemplo, a la telefonía celular que no tenían. Entonces, sé que no les estoy hablando nada que sea fuera de contexto. Ahora, les estoy mencionando, yo menciono 3 años, tal vez sea un poquito más, no lo tengo claro, pero que hace poco, sí, hace poco tiempo, ¿verdad? Vean esto que me encanta muchísimo siempre hablar de este país por el cambio que hicieron ellos. Vea, durante décadas, Singapur, escuche, ha sido un importante centro comercial en Asia. Aunque la eficiencia, la estabilidad económica y la limpieza han sido las características distintivas de estas ciudad-estado, Singapur está siendo transformada en un destino cultural. Los líderes han emprendido un ambicioso programa de desarrollo de bienes raíces diseñados para que Singapur esté actualizada y sea competitiva con Doha, Dubái y otros centros turísticos populares de la región. Un símbolo impresionante de esta tendencia es la nueva emplanada Teatros sobre la bahía contigua a la vista de la ciudad de Singapur, que aquí se muestra otro desarrollo, un centro turístico integrado de uso mixto ubicado en la orilla de la ciudad. Cuenta con miles de apartamentos y villas, además de hoteles, un complejo de casinos y numerosas tiendas. Entonces, Singapur en años pasados, ¿verdad? En años anteriores, mucho anteriores, había tenido una economía socialista bien marcada, bien profunda, ¿verdad? Posterior a ello le dieron un cambio, erradicaron la corrupción, erradicaron la delincuencia, incrementaron la educación, elevaron los estándares económicos y hoy por hoy es una potencia a nivel mundial. Hoy es un referente para visitar, para ver el desarrollo de su economía, para ver su orientación, etc. Singapur, un ejemplo a seguir. A continuación dice, considera muchas variables económicas claves: política comercial, política fiscal, consumo gubernamental de la producción económica, política monetaria, flujos de capital e inversión extranjera, política bancaria, controles de precios y salarios, derechos de propiedad, regulaciones y mercado negro. La clasificación forma un continuo que va de libres a reprimidas, teniendo entre ellas mayormente libre y mayormente controlada. Hong Kong y Singapur se clasifican en primer y segundo lugares en términos de libertad económica. Myanmar, Irán y Corea del Norte ocupan los últimos lugares, ¿verdad? Por eso me gusta, porque nos da ejemplos con nombre y apellido y nos dice quiénes están bien, quiénes están mal por el giro económico o la economía que están aplicando o el tipo de economía que están aplicando en este momento esos países. Hay una alta correlación entre el grado de libertad económica y la medida en que la economía mixta de un país está excesivamente orientada al mercado. Sin embargo, la validez de la clasificación está sujeta a cierto debate. Por ejemplo, el autor William Grader ha observado que el autoritario capitalismo del Estado que se practica en Singapur despoja a los ciudadanos del país de la libertad de expresión, de prensa y de reunión. Por ejemplo, en 1992, Singapur prohibió la importación, fabricación y venta de goma de mascar porque las bolas de la goma desechadas ensuciaban las aceras.
edificios, autobuses y trenes subterráneos. En la actualidad, la goma de mascar está disponible en farmacias. No obstante, antes de comprar un paquete, los consumidores deben registrar sus nombres y direcciones. Grader señala: los habitantes de Singapur están cómodamente protegidos por un gobierno severamente autocrático que maneja el control paranoico sobre la prensa y la política y por un Estado paternalista eficaz. Sin embargo, desde mi punto de vista, hay momentos en que nosotros necesitamos algún tipo de reprimenda para mejorar nuestro comportamiento. Definitivamente, si nosotros miramos, las playas nuestras pasan sucias a morir. Las calles, igual en cualquier parte de Honduras que usted vaya, generalmente la mayoría de los lugares pasan sucios, definitivamente. Entonces, esos cambios que hizo Singapur para volverse un país turístico, tenía que hacerlo de alguna manera. Alguien tuvo que poner control. Es cierto que todos los excesos son malos, pero ¿sabe qué? Hoy en día ya está más relajada esa forma de vida. ¿Por qué? Porque ya se creó la costumbre en los adultos que tenían malas costumbres y en los niños que vienen creciendo ya con una formación adecuada para poder vivir en un país que genera divisas a través del turismo, a través de la atención, a través de los buenos productos, la calidad, la educación enfocada a los buenos estándares de calidad. Entonces, si eso es un ser autocrático para una mejor vida, qué bien, porque al final, después de un tiempo, se vive mejor, definitivamente, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, aquí mismo nos dice: política por un Estado paternalista eficaz, que mantiene a todos bien cobijados y alimentados, pero sin libertad. Como deja en claro la observación de Grader, algunos aspectos de las economías libres tienen más que una semejanza pasajera a los sistemas económicos de estilo de mando. Sin embargo, ahí está hablando libertad para ser sucio, libertad para no estudiar, libertad para no desarrollarte, libertad para lo negativo. Pero el gobierno se centró en quitar ese tipo de libertinaje y encuadrarlo en algo que generara resultados positivos para el país, a tal grado, como les menciono, que actualmente la educación es totalmente gratuita, de muy pero muy alta calidad, y ¿sabe qué? Cero delincuencia. Entonces, si nosotros nos enseñaran realmente un gobierno autocrático a cómo comportarnos y llegar a obtener estos resultados, bienvenido sea, definitivamente, pues, ¿verdad? Así de sencillo, porque alguien tiene que educarnos, alguien tiene que enseñar a ser mejor a las personas, ¿verdad? Independientemente. Pero ¿qué tenemos que empezar a hacer? Por ejemplo, bajar los niveles realmente de analfabetismo, para que la persona comprenda de qué se le está hablando. Yo me siento orgulloso por